De hoy, el poder del evangelio proclamado. Entonces, en hebreo, el evangelio se dice, significa Besorá Atov, ¿ok? La Besorá Atov, o sea, la buena nueva, o el anuncio del que es bueno. ¿Quién es bueno? Solo Dios, ¿verdad? Dios es bueno. Entonces, el anuncio del que es bueno, la buena nueva, la Besorá Tov. Y les quiero compartir por qué voy a hablarles del Evangelio, aunque sé que ustedes ya conocen el Evangelio. Sé que ustedes ya se han convertido al Evangelio, se han convertido a Cristo. Pero como estamos a unos días, ¿verdad? O a unas semanas de llegar a la fecha de la Pascua, no Semana Santa, porque eso es tradición, ¿ok? Eso es tradición católica. La Semana Santa no existe. Siempre en la Biblia ha existido Pesaj o la Pascua, ¿ok? La fiesta bíblica de la Pascua. Eso es. Entonces ya estamos a semanas de llegar allí y hay que prepararse. Entonces desde hace mucho tiempo he planeado el poder, hermanos, ministrar a la congregación con un tiempo para predicar el Evangelio. Ustedes se darán cuenta que por ciertas temporadas hablamos algunas cosas, compartimos algunas cosas que están de acuerdo a lo que está sucediendo. Entonces, para que no queden ningunos huecos vacíos y a la vez si hay almas nuevas, cada uno pueda saber cómo debe de seguir caminando en este camino, pues esto es de mucha ayuda, ¿de acuerdo? Nunca va a estar por demás y nunca vamos a dejar de predicar el Evangelio. Eso es importante que quede bien claro, aun cuando nosotros aprendemos sobre la Torah y las raíces hebreas, es decir lo mismo, es decir las mismas cosas, pero comprenderlas apropiadamente, ¿ok? Debido a la falta de pronto de conocimiento de la cultura hebrea o de los preceptos o cuestiones de la Torah, se han quedado como huequitos ahí en el mensaje. Entonces, les quiero platicar brevemente esto porque la experiencia propia mía de dejar de ser un cristiano evangélico promedio a comenzar a ser alguien con compromiso con Dios y con la palabra, me ha llevado a esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces mi anhelo, mi sed, mi pasión, mi deseo por el Señor es lo que me ha impulsado a conocer bien las cosas. No es válido conformarse en ese sentido porque no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que se aprenda bien. Es bien fundamental. Tan fundamental es que muchos han dicho, mi mejor adoración es cuando estudio la Biblia. ¿Ok? O sea, ahí es donde está la pasión también. ¿Okay? Por eso vale la pena sumar, no restar. Sumar a lo que ya tenemos, a lo que Dios ya ha derramado de su Espíritu, a lo que Dios ha dado, pero que nos está faltando quizás un poquito, y eso lo vamos a saber hoy, o lo vamos a averiguar hoy, si acaso, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que, bueno, pues cuando lleguen aquellos días de la fiesta de Pascua, cuando se recuerda el momento de la pasión, la crucifixión, la resurrección, hermanos, nosotros ya estemos bien sabedores de qué consistió el mensaje que el propio Jesús entregó. ¿Sí? Porque no sería también coherente emocionarnos por la pasión y por el momento y por el recuerdo sin realmente entender bien el mensaje. ¿De acuerdo? Es fundamental, es el mensaje, entender lo que quiere Dios, o por qué Jesús dio su vida y por qué predicó y tuvo oposición. Pues de qué se trataba eso, ¿okay? Entonces vale muchísimo que nosotros estemos ya plenamente entendidos y completos en relación al mensaje del Evangelio. Pensar en el mensaje del Evangelio para nosotros hoy puede significar exactamente lo que acabo de decir. El mensaje del Evangelio queda resumido en el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados. Sí, de acuerdo. Y Jesús resucitó, sí, de acuerdo. Y ascendió a los cielos y volverá y nos ofrece la salvación. Todo eso es correcto. Pero estamos viendo solamente, hermanos, la parte del mensaje del Evangelio que se predica a partir de la resurrección del libro de los Hechos hasta el día de hoy. Hay otro aspecto que forma parte del mensaje del Evangelio y que el propio Jesús predicó. ¿De acuerdo? Que el propio Señor enseñaba, y eso es lo que tiene que ver, y esa es la parte que falta en conexión con la Torah. Es ese aspecto del Evangelio del que el evangélico
desconoce y le puede parecer cosa extraña. Es esa parte que tiene que ver el Evangelio con la Torá. ¿Okay? Y esa es la parte que nosotros necesitamos y que todo cristiano necesita entender, porque antes de que el Señor muriese, fuese crucificado, había una enseñanza, una buena nueva, un anuncio, algo que Él estaba diciendo que cobra también mucha importancia y que forma parte del Evangelio. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces vamos poniendo estas cosas muy claras, muy elementales, muy básicas. Sin Cristo no hay Evangelio. O sea, sin el Mesías no hay mensaje del Evangelio, primero que nada. No se puede separar el mensaje o la buena nueva sin hablar de Jesús. O dicho en términos hebreos, ¿verdad? No podemos hablar de la Besorá Tov sin hablar de Yeshua. O sea, Él es la parte elemental. Sin Cristo no hay cristianismo, dicen por ahí, ¿ok? Sin el Mesías, pues no hay vida de fe genuina, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que Dios dispuso. ¿Por qué lo digo? Porque hay mensajes del lado cristiano o hay mensajes del lado judío que es tan parecido que te llega a saber casi igual. Pero el único detalle es que por el lado judío el anuncio de las buenas noticias, porque para sorpresa suya y para sorpresa mía, en el lado judío, en el mundo judío también se habla de las buenas nuevas. O sea, es que la idea de las buenas nuevas no nace con los cristianos. La idea de las buenas nuevas nace con el pueblo judío, porque a ese pueblo se le dio la promesa, o se les dieron las promesas, y las promesas están en la Torá, y el pueblo del libro es el pueblo de la Torá. Sí, es el pueblo de Israel. Así que la esperanza de un Mesías está en el pueblo de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban del Mesías, como Isaías, por ejemplo, el evangelista del Antiguo Testamento. Es decir, el que ya estaba 700 años antes anunciando la venida del Mesías. Entonces, todos estos detalles que están escritos antes del nacimiento de Cristo corresponden a la antigua fe de Israel, y se puede entender, ¿verdad?, que son originarios del pueblo judío. Así que por eso, hermanos, tan importantes al día de hoy, siglo XXI, que nosotros ya entendamos estas cosas, ¿verdad? Que la fe de cristiana no viene de este lado del mundo, de América. Nuestra fe y el anuncio del Evangelio viene de aquel lado del mundo, ¿okay? Y mientras más en contacto entremos con este lugar y esas costumbres y esa forma de pensar, más claramente lo vamos a poder entender, porque creo que es lo que todos anhelamos. ¿De acuerdo? Así como esperamos ver los milagros de Dios que fluyan, van en concordancia el poder de Dios, las obras de Dios, la confianza, la victoria y todo lo que esperamos que venga en nuestra vida en bendición, está en conexión o está en concordancia con entender más claramente el mensaje del Evangelio. ¿Okay? Entonces el Evangelio no es de aquí, el Evangelio viene de allá. Y el Evangelio viene históricamente desde el pueblo de Israel. O sea, en el interior del judaísmo, del segundo templo, o sea, en la época que Jesús nace, ya está la fe judía y ya está el anuncio de la Besorá Tov, o sea, ya se sabe, el concepto ya se sabe, pero aunque todavía, ¿verdad?, no se ha visto el cumplimiento, pero ya se espera, es la esperanza del pueblo de Israel del cumplimiento de las promesas. ¿En qué sentido, hermanos? En que Jesús moriría en la cruz, ¿ok? Como el sacrificio, sería, ¿verdad?, el sumo sacerdote y, hermanos, Él también sería la morada de Dios. 3 promesas, ¿ok? 3 promesas de la Torá que están simbolizadas en el templo, por eso se dice que son sombras y figuras que ya se cumplieron. ¿Okay? Se cumplen ¿cómo? Se cumplen en Cristo. Hebreos, toda la carta a los hebreos es lo que estamos diciendo. En Cristo se cumplen estas promesas que eran sombras y figuras y ahora son mejores promesas. ¿Por qué? Porque ahora son una realidad. Antes eran símbolos y ahora son realidades. Por eso es que eso ya se cumplió y ninguno de nosotros tendría necesidad de ofrecer ninguna clase de sacrificio por el hecho de obedecer la Torá. ¿Me explico? ¿Ok? Porque hay un aspecto que hay que aprender de ese libro, de estos libros de Moisés, de la ley de Moisés, que tienen su cumplimiento y que tienen su vigencia.
¿ok? Que hay que reconocer. Entonces todo lo que estoy mencionando tiene que ver con el Evangelio. Nosotros tenemos que poder identificarlo y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Explico algo sencillísimo. Saben que la palabra Evangelio está comprada del idioma griego, ¿verdad? Porque no es una palabra propia del español o castellano, no es nuestra. Se apropió, se compró, como todos los idiomas, hermanos, ¿eh? Todos los idiomas. Ahora que estuve cerca, ¿verdad? En un centro de idiomas, fue todavía más claro darme cuenta de cómo se compran las palabras. O sea, esta palabra de uso de inglés nos la apropiamos nosotros y la usamos como si fuera nuestra, ¿ok? Nuestro idioma en español tiene muchas palabras que corresponden al árabe, que corresponden al inglés, que corresponden, hermanos, a idiomas europeos, etcétera, etcétera. Muchas si las usamos comúnmente como si fueran de español, ¿ok? Pero su etimología, es decir, su origen es de otro país. Así evangelio es del griego evangelión, que significa buena noticia, y la palabra ya la habíamos compartido, que tiene que ver, fíjense cómo los idiomas te llevan a un punto o a otro punto. Evangelión se usaba cuando en la guerra el ejército griego ganaba y había que mandar el mensajero al emperador con el evangelio. Tenía que ir el mensajero con el evangelio al emperador, y ¿qué hacía? Le llevaba la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Ganamos. ¿Sí? Cuando llegaba el mensajero y le entregaba el mensaje, o sea, el evangelio, o sea, la buena noticia, le decía, triunfamos. Ese es el evangelio. De ahí proviene la palabra griega, y con eso se conecta la palabra griega evangelio o evangelión, ¿sí? Pero se usó muy bien en el español y no hubo objeción. Pero debido al desconocimiento de las raíces hebreas y del idioma hebreo, se supone o se piensa o se ignora que en el hebreo hay una palabra que se emplea para lo que es bíblico, y es Besorá Atov, que es la buena nueva. La buena nueva, la Besorá Atov se empleaba, ¿cómo se empleaba en el pueblo judío? Bueno, pues desde los profetas. Desde los profetas decían la esperanza de nuestros padres, ¿ok? Tenemos la esperanza de nuestros padres que un día algo va a ocurrir, que Dios ha prometido a través de la profecía y a través de las escrituras, ¿de acuerdo? El cumplimiento de las promesas, eso es lo que decía Besorá Atov, y no los llevaba a ningún otro punto sino en conexión con el Dios de Israel, sino en conexión con la promesa de la palabra. Por eso vale la pena, hermanos, que nosotros aceptemos y tengamos, ¿verdad?, conocimiento de que ya existía, ¿verdad?, la buena nueva antes de que naciera el Mesías. O sea, no es que nace Jesús y entonces aquí ya llegó la buena noticia. No, es que ya los profetas del Antiguo Testamento ya hablaban de la buena nueva, la buena noticia, la Besorá Atov, ¿ok? De hecho, hermanos, la Biblia desde la Torá tiene pequeños detalles donde el propio Jesús en el Evangelio, ¿verdad?, va diciendo, Abraham vio mi día y se gozó. O sea, a Abraham se le dio la buena nueva, a los profetas se les dio las buenas nuevas. O sea, el pueblo esperaba, ¿verdad?, que llegara el Mesías, ¿sí o no? Israel era el único pueblo que esperaba la llegada del Mesías. Eso implicaba la promesa. Entonces, por eso estamos definiendo Besorá Atov. Ahora vamos a decir algo más en relación con poder explicar el Evangelio. El Evangelio es la noticia del cumplimiento de las promesas en las cuales los patriarcas, así como los profetas y todo Israel, pusieron su esperanza en Yeshua el Mesías. ¿Ok? Hay un solo Mesías y ese es Jesús. Es Yeshua, Yehoshua, ya extendiendo el nombre bien claramente. ¿Cómo se usa en las escrituras? Yehoshua, ¿verdad? Así como se explica desde la Torá y desde los profetas cuando se ha empleado ese nombre. El nombre es así, hermanos, y es tan valiosísimo y tan importante. Ahí ustedes lo tienen, son 5 letras, 5 consonantes hebreas. Allí dice Yehoshua, ¿ok? Cuando se omite una letra, se contrae el nombre y se dice Yeshua, que es una forma más familiar, una forma más común, una forma más cariñosa. Yeshua, ¿ok? Es hablar de Jesús. Entonces, no hay otro. Vuelvo a repetir,
en algunos ámbitos cristianos se ha dado una buena nueva muy light, ¿sí? O sea, en algunos ámbitos cristianos han querido caerle tan bien al mundo que ya el evangelio quedó diluido en qué buena onda eres, échale ganas, vas bien, pues Dios es amor y aquí puedes hacer unas cosas prácticas, pero no es, ¿verdad? Elemental, no es importante a lo mejor tener una conexión con Jesús. En algunos círculos, ¿verdad? Que ya se fueron, hermanos, ya se apartaron del camino, que ya son un poco así como que esto no parece ni siquiera cristianismo, ¿no? Algunas congregaciones que ya ni parecen cristianismo y ya es otra cosa. Motivación, psicología, técnicas, métodos, etcétera. Pero no parece como que es la iglesia de Cristo, ¿ah? Porque no lo mencionan a Él, entonces ya no es evangelio. Por eso hago hincapié en Yeshua, ¿ya? Porque por el lado judío también vuelvo a repetir, el anuncio y la forma, la expresión, hermanos, los conceptos, increíblemente, te puede sonar raro, pero cuando tú oyes hablar a un judío, a un rabino, te habla del amor, te habla que Dios te ama, te habla que Dios es bueno, y te habla que Él tiene algo bueno para ti, y te puede también mencionar todas las cosas como elementales. Pero hay un punto donde ya esto que es tan lindo y que es bíblico, ya no compagina. Falta el Mesías. O sea, al judaísmo, al pueblo judío le falta el Mesías, pero al cristianismo le ha faltado la Torah. ¿Ya? Entonces, por eso, queridos hermanos, es lo que mencionamos desde un principio, y es por eso que los vuelvo a llevar una vez más, como la primera vez, a entender el mensaje del evangelio. ¿Ok? ¿Sí? Entonces el evangelio es la noticia de que se cumple la promesa. Vamos a leer Marcos 1, 14 y 15. Adelante, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Que dice que habla del tiempo del cumplimiento, ¿verdad? Ahora, primero quiero mencionar esto, hermanos. Dice, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. La pregunta debe ser, ¿qué es lo que predicaba? ¿Qué es lo que, cuál era la consistencia del mensaje del evangelio? ¿Sí? Si todavía él no podía decir, o sus discípulos no podían decir que él había ya muerto y que él ya había resucitado y que él ya había ascendido a los cielos. Todavía no. El Señor estaba de pronto a sus discípulos en la enseñanza. A ellos de pronto les decía: yo me voy a ir, es necesario que muera, y ellos se asustaban, se sorprendían, ¿se acuerdan? Pero cuando Jesús predicaba abiertamente el evangelio, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que había una parte fundamental a la que le daba toda la autoridad y el respaldo, y no podía contradecir lo que ya ellos estaban esperando. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces Jesús predica el evangelio, o la besorato del reino, ¿sí? El evangelio del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido, ¿sí? El reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el evangelio. Crean la buena nueva, reciban la buena nueva, porque ya es el tiempo. Y eso es lo que estamos mencionando, hermanos, aquí, que el evangelio es el cumplimiento. Ok, vamos a leer a Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, y el que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que predica salvación, del que dice: a Sión su Dios reina. Amén, gracias. Fíjense cómo es tan importante, hermanos, para que cuando se lea la Biblia se entienda que hay un mensaje que tiene continuación. El detalle que los traductores hicieron, cuando ellos ponen alegres nuevas, están como mandando el mensaje en otra dirección, ¿verdad?
Asunto de traductores y otras cuestiones. Pero aquí debería de decir la Besorá Atov. Aquí debería decir, ¿verdad? Los que están hablando acerca de la promesa, del cumplimiento de la promesa, la buena noticia que se va a llevar a cabo. Nosotros sabemos, hermanos, que esto habla en relación con el mensaje del Evangelio. Obviamente no podían poner el Evangelio, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae el Evangelio, porque la palabra Evangelio es una palabra griega. Entonces no se iba a usar. Se iba a usar la palabra hebrea, Besorá Atov, las buenas nuevas, ¿ok? Entonces de esto está hablando y de esto habla del Mesías, ¿verdad? Que él es el que traía o quien llevaba el mensaje de la buena noticia. No solo llevaba el mensaje de la buena noticia, él es el mensaje de la buena noticia, ¿ok? Él es el cumplidor de las promesas. Jesucristo es el cumplidor de las promesas porque Él, ¿verdad?, viene a entregar su vida a morir en la cruz del Calvario y a darnos salvación. Amén. Ok, me gustaría que leamos otro versículo bíblico ahora que estamos allá. Vamos a Hechos 1:16. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Perdón, aquí creo que tengo yo un error en mi texto, no es esta cita, estamos más bien, es en Romanos 1:16. Ajá. No, es 26:16. A ver, búsquenlo por favor. Hechos 26:16. Sí, Hechos 26:16, corrijo. ¿26? Sí, por favor. 16, ¿verdad? Sí. 16, a ver. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ok, a ver, avancen un poquito más porque este es el testimonio de Pablo. Y Para que abras tus sí, por favor, siga para leyendo, que se sí. conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes Sí, siga. anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiese y se convirtiese a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme, mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Ok, ahí está, miren. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Está claro cómo es que, verdad, el cumplimiento de la promesa del Evangelio está en conexión con el Antiguo Testamento? ¿Okay? Lo que Moisés y los profetas dijeron, este es el cumplimiento. ¿Y Pablo qué está predicando? El Evangelio. Pero Pablo, ¿verdad?, está anunciando el Evangelio a los judíos como a los no judíos. Entonces a los judíos les tiene que hacer entender este aspecto que no viene en contradicción con las escrituras. Vendrá en contradicción con las tradiciones establecidas en el mundo judío, pero no en contradicción con las promesas que Dios estableció. Y esto, hermano, es una tarea grande. Voy a hacer un pequeño paréntesis para todos ustedes para poderles beneficiar en el sentido de que todo creyente, todo cristiano tiene que ser capaz, hermano, de desprenderse de cuestiones de tradiciones de hombres, ¿sale? Sean tradiciones familiares, o sean tradiciones propias, o sean tradiciones religiosas. Siempre que vayan en contradicción con la Biblia, no nos va a convenir, ¿ok?
no nos va a convenir. Vamos a tener que ser capaces de lograr exactamente esto que estamos mencionando en este momento. Ser capaces de identificar y de reconocer aquellos aspectos que corresponden a la tradición o a la costumbre que no son bíblicos. Algunas cosas podrán ser acordes, podrán como que combinar un poquito, no hay problema, pero en aquellas cosas en las que sí, hermanos, nos vamos a meter en problemas con Dios, no podemos participar. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Por eso es el conocimiento, porque quien no tiene conocimiento no logra discernir, no puede separar, no llega a distinguir aquello que corresponde a una mera tradición de lo que corresponde a una obediencia a mandamientos o a una obediencia al Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces usted va aprendiendo, usted va entendiendo, pero si usted no va aprendiendo, usted no va a poder discernir. Usted va a ver lo que pasa y usted va a juzgar como si todo fuera bueno. Por eso mucha gente dice, no, pues yo estoy bien en mi religión. Otra gente dice, no, pues todos los caminos llevan a Dios. No, pero es que ese precisamente es el problema, hermanos, de que han visto como todo lo que hace el hombre o cualquiera como positivo. No, pero hay cosas que no son conforme a la Biblia. Y tienen que ser conforme ¿a qué? Conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia y conforme al Evangelio. Amén. Muy bien. Entonces, bendito Dios por esto. Vamos a seguir adelante. Hay otra lectura en Hechos 26:6. Es lo que yo quería que vieran, hermanos, ¿sí? Hechos 26:6. Adelante. Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también habló confiadamente. Hechos 26:6. Ay, perdón. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres fue llamado a juicio. Exactamente, ahí está. Otra vez, lo que yo decía, hermanos, que en el testimonio de Pablo, y lo repite varias ocasiones, es lo que él está explicando en relación con el Evangelio, ¿de acuerdo? ¿Qué es el Evangelio y por qué habría de verse el Evangelio como alejado del resto de la Biblia? Si es realmente, hermanos, algo que está pegado, algo que forma parte de su conocimiento del Antiguo Testamento, no es vanidad. Su conocimiento y estudio del Antiguo Testamento no es nada más porque sí, es para entender mejor el Evangelio, ¿sí? Porque cuando Jesús en Juan 5:39, búsquenlo por favor, búsquenlo, van a ver lo que estoy diciendo en este momento. Juan 5:39. Amén. ¿Cómo dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Okay. Amén, ¿ya vieron? Es el Señor Jesús, Yeshua, que está diciéndole a los judíos, a los fariseos, que escudriñen las escrituras. Pero en este momento ya sabemos que todavía no están escritas las cartas de Pablo. O sea, ellos no podían ir a lo que se conformó como Nuevo Testamento. ¿Qué tenían por escrituras? La Torah. La Torah, ¿ok? Y llámese la Torah a todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces ellos tenían que ir allí. ¿Para qué? Para confirmar que Jesús fuera el Mesías. Tenían que ir allí, Él los manda allí para verificar verdaderamente que ellos están bien y lo que el Señor les está diciendo es verdad. Por eso tiene su lugar de autoridad y de importancia. Y si el cristiano hace lo mismo que el Señor está diciendo, escudriñen las escrituras y verán, ellas dan testimonio de mí. Amén. ¿Sí? Entonces vamos a llegar a lo que el propio Pablo constantemente dijo en relación que la lectura de la Torah, vamos al lado judío, la lectura de la Torah te lleva al Mesías. Amén. Eso es lo que se esperaba que sucediera de parte de nuestros hermanos de Israel, ¿ok? Que ellos al estudiar, dijeran, ok, Él es el Mesías. Pero Dios puso un velo para que no vieran, ¿ok? Sin embargo, eso no niega la verdad de que ahí está el testimonio del Señor. Entonces, ¿estamos hablando de qué, hermanos? Estamos hablando del Evangelio, ¿de acuerdo? Vamos a leer Romanos 1:16, me parece que ya lo habíamos mencionado. ¿Qué? Romanos 1:16, por favor. Una vez más.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias, amén. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y el poder de Dios consiste, hermanos, en que las promesas que Dios dio se cumplen. ¿Ok? El Evangelio es para todos, como la Torá es para todos. Pero no todos quisieron, el día que Dios milagrosamente abrió los cielos y le dio a Moisés las tablas de la ley, no todos los del mundo quisieron, solo Israel dijo, yo quiero el pacto. ¿Okay? Pero el mundo, Dios dio la palabra para todos, pero no todos la quisieran, como hoy igualito. El Evangelio es para todos, pero no todos lo quieren. Tú vas y le predicas a las almas y les hablas del Señor y les quieres mostrar la Biblia y todo, y la gente no quiere. ¿De acuerdo? Entonces, así sucedió desde el principio, que Dios dio las tablas de la ley, era para todos y todo el mundo allá la escuchó. Pero dijeron, no, ¿qué? Les dio terror. Yo no sé si era miedo a fracasar, yo no sé si era miedo a Dios, yo no sé si realmente había un aspecto de ellos que no querían dejar, que generalmente siempre pasa así, hermanos, cuando empezamos a abordar el tema de la Torah o de los mandamientos. Hay quienes por ignorancia no lo quieren, pero hay quienes porque hay algo que no conviene para sus propósitos, no la quieren. Porque en los mandamientos están las prohibiciones donde Dios te dice, mira, esto es malo, no lo hagas. Entonces la gente dice, no, si yo me comprometo con el Señor, entonces voy a tener que dejar de hacer esto y no quiero. Pero todavía hay quienes desafortunadamente, hermanos, tratan de justificar porque no se quieren perder. ¿De acuerdo? Entonces dicen, no me quiero perder, pero no quiero dejar tampoco estas cosas. Así que voy a ver por dónde logro hacer pensar que esto ya no funciona. Pero no es así. ¿Ok? No es así, hermanos. Siempre que vamos a Mateo 5:17, con eso voy a terminar. Siempre que vamos al mensaje del Evangelio vamos a darnos cuenta, Mateo 5:17, vamos a darnos cuenta de que, hermanos, en el mensaje del Evangelio está implícita o incluida nuestra obediencia por amor al Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. El Señor dijo, no he venido para abrogar la ley o los profetas, que es, o sea, referencia al Antiguo Testamento, sino que he venido a cumplirla, ¿okay? En obediencia. Entonces, hermano, el Señor no viene a quitar, porque la gente piensa que Él vino a quitar, porque la gente cree que el Evangelio quita los mandamientos o la Torah. No lo quita, ¿ok? Sino Él cumple el aspecto de la Torah de las promesas, pero el aspecto de los mandamientos sigue vigente. Así como los testimonios que cuenta la Torah de los patriarcas, ¿sí? Y del pueblo de Israel, aún todavía se escucha, aún todavía se aprende. Bueno, pues así los mandamientos, lo que era bueno antes sigue siendo bueno ahora. Y el Evangelio respalda, amén. El Evangelio respalda ese aspecto, pero lo que tiene una parte del Evangelio es la de el perdón de los pecados, que para nosotros era inalcanzable el perdón de los pecados, aún procurando nuestra mejor obediencia, hermanos. Aún procurando nuestra mejor obediencia, los mandamientos no nos alcanza, hermanos, para ser justificados delante de Dios. Pero, hermanos, a Dios le plació justificarnos por su gracia, porque Él es fiel y Él envió a su Hijo a cumplir lo que prometió. Amén. Póngase de pie, denle al Señor un fuerte aplauso y vamos a orar. Y que Dios bendiga la vida del hermano Crisanto que está mirando esta enseñanza. Vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos, vamos a darle gracias a Dios porque Dios, ¿verdad?, nos ha incluido en el mensaje del Evangelio, nos ha llegado, pero ahora